Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto recibirlos aquí, a los asistentes que se encuentran en nuestra sede, pero también a aquellos que se encuentran conectados en nuestra transmisión de Facebook. Pues vamos a dar continuidad a nuestra cátedra Patrimonio Histórico Cultural de este año. Yo voy a dejarle los micrófonos en esta ocasión al doctor Andrés Lira, quien es uno de los coordinadores de este ciclo, junto con el doctor Óscar Macín. Doctor, tiene usted la palabra. Al doctor en Historia por el Colegio de México, Mario Barbosa, ¿verdad?, especializado en Historia Urbana y Social de esta ciudad. Es profesor investigador titular del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Desde 2008 es codirector del Seminario Permanente de Historia Social del Colegio de México, un seminario muy interesante donde se presentan cotidianamente trabajos con colegas de distintas instituciones de México y de otros países. También codirige Trashumante, revista americana de historia social. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros de Middle Classes in Latin America, Subjectivities, ¿verdad?, Practices and Genealogies, ¿verdad?, es decir, la vida cotidiana y genealogías. La Paz, un largo proceso, relato autobiográfico. Me imagino que esto tiene que ver con su país de origen, él es colombiano, y está publicado en Colombia, del Rosario, siglo XXI, editores, 2018. Y los artículos, distinciones, apariencias, la clase media en la Ciudad de México entre el Porfiriato y la Revolución. Oficio, revista de historia interdisciplinaria, ¿verdad?, de una Universidad de Guanajuato. Pobres en Sosensky, Susana y Gabriela Pulido Llano, coordinadores. Ampones, pelados y pecatrices. Sujetos peligrosos de la Ciudad de México, publicada por el Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Como ustedes ven, él se ha dedicado a la historia social y los ámbitos urbanos. Tiene un interesantísimo trabajo justo sobre el mercado, lo que hoy es el mercado de San Juan. En un principio, ya cuando se inauguró formalmente, se llamó Mercado Iturbide, ¿verdad? Su tesis doctoral, fue publicada por el Colegio de México en 2008 bajo el título El trabajo en las calles, subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Esta es una tesis que obtuvo el premio Salvador Azuela en 2006. Bueno, pues voy a dejarlos con el doctor Barbosa porque nos va a hablar sobre este entorno en este siglo, el barrio de San Juan y los rumbos cercanos al Jardín Carlos Pacheco, urbanización, sociabilidades y actividades económicas. Todo un micromundo que refleja pues macromundos de esta y otras ciudades de nuestra pertenencia aquí y en el extranjero. Muchas gracias. Yo querría añadir que como parte del seminario preparatorio de este ciclo, el doctor Barbosa, por supuesto, ha estado participando muy activamente junto con el doctor Lira, nuestra conferenciante de la semana pasada, el doctor en arquitectura Francisco Pérez de Salazar, etcétera, varios, y llevamos aproximadamente unos 3 meses en esto. El motivo por el cual el doctor Barbosa va a tomar la palabra el día de hoy y no el doctor Lira es una cuestión nada más táctica, porque normalmente habíamos pensado en seguir una secuencia cronológica, pero no importa, porque el área que nos interesa del barrio de San Juan, pues es la misma y vamos a ver qué sucede con el discurrir de los siglos en el lugar en donde estamos. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor Barbosa, somos todos oídos.
Pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Mexicana de la Historia por esta invitación, en particular al doctor Andrés Lira y al doctor Oscar Macín, quienes hace unos meses amablemente me invitaron a participar en este proyecto que busca explorar de una parte la historia de esta zona, de la zona de lo que se llamó San Juan en algún momento, y de justamente los alrededores también de este jardín que queda enfrente de esta edificación, de este edificio, el Jardín Carlos Pacheco. Yo les hablaré el día de hoy sobre lo que ocurrió en relación con la urbanización, las sociabilidades y las actividades económicas en esta zona entre el siglo XIX, sobre todo mediados del siglo XIX, y las primeras 2 décadas del siglo XX. Ese va a ser el periodo en el cual me voy a concentrar, pero por supuesto, para hacer referencia a este periodo me tendré que ir un poco hacia atrás, solamente como un contexto general, y también hacia adelante para pensar qué está ocurriendo en estos momentos. Me voy a permitir leer por ratos y por ratos voy a comentar también, y tengo una presentación con algunos documentos, principalmente planos, documentos del Archivo de la Ciudad de México, este repositorio tan importante para esta investigación, porque pues tiene una gran cantidad de documentos que justamente permiten observar estos procesos durante el periodo que he trabajado. El siglo XIX fue testigo de la transformación de la zona sur de la Alameda en la Ciudad de México. Estos cambios se habían impulsado desde las reformas urbanas de finales de la centuria anterior y fueron impulsados por el arquitecto Ignacio Castera a partir de hitos urbanos como la construcción del Paseo Bucareli y el trazado o alineación de calles para unir el nuevo paseo con la ciudad. Una de esas vías fue el Paseo Nuevo, Sapo o Victoria, que unía con el Hospital Real. La intervención sobre las antiguas parcialidades indígenas fue evidente en San Juan de la Penitencia, una zona con urbanización incipiente en los extramuros de la ciudad. Si fijamos la atención en este plano, el plano de García Conde de 1811, corregido nuevamente luego en 1824, había una urbanización incipiente a comienzos de este siglo. En este trazado llaman la atención las sinuosas callejuelas, sobre todo a espaldas del Colegio de San Juan de Letrán. Esta zona fue un polo de crecimiento paulatino y su intervención, el trazo de nuevas calles, fue ampliando la urbanización al sur de ciertos hitos urbanos sobre la calle del Calvario y su prolongación de Corpus Christi, así como el mencionado Colegio de Pobres, el colegio de San Juan, el Hospicio de Pobres o la cárcel de la Acordada. Otros hitos urbanos de la zona eran la Real Fábrica de Puros y Cigarros, ubicada en Valderas. A lo largo de esta centuria del siglo XIX se fue regularizando la traza y se fueron expandiendo las actividades comerciales a lo largo del mercado de indios y del mercado de Iturbide, así como las casas dedicadas a las habitaciones de ciudadanos extranjeros, franceses, españoles e incluso chinos a comienzos del siglo XX. Esta ponencia busca explorar cómo se fue fortaleciendo este rumbo de la ciudad a partir de la instalación de la primera urbanización o colonia de la ciudad, la llamada colonia francesa, también conocida como Nuevo México. En particular nos interesa saber qué ocurría en el entorno de la antigua Plaza de la Candelarita, que a finales de este siglo se convirtió en el Jardín Carlos Pacheco, en donde hoy se encuentra el edificio que alberga a la Academia Mexicana de la Historia. También busca explorar la actividad económica comercial y productiva
así como las sociabilidades de este rumbo más conocido como San Juan. Para lograr estos propósitos, este artículo se basa en la información disponible sobre esta zona en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Para observar los cambios en la traza, nos apoyaremos en planos de la ciudad del siglo XIX y de las 2 primeras décadas del siglo XX. Este texto, además, dialoga con la bibliografía sobre la ciudad que ha abordado los cambios urbanísticos, la actividad comercial del mercado de Iturbide o de San Juan y las sociabilidades de la capital para el periodo de estudio. Aquí vemos en estos planos, vemos cómo se va poblando. Este es un plano ya de 1865, en donde se puede ver cómo se va, ya aparecen del plano anterior, nos devolvemos un poco, en donde se ve una urbanización muy incipiente. Ya para la década del 60 del siglo XIX hay una urbanización mucho más definida. Crecimiento urbano y consolidación urbana. Crecimiento y consolidación urbana. La recuperación de las calles fue uno de los objetivos de los planes ilustrados para la Ciudad de México. Eliminar todos los impedimentos de la circulación y recuperar el viejo damero fueron algunas de las medidas que se tomaron por estos años y a las cuales se le dio continuidad en el siglo siguiente. Uno de los ámbitos centrales de la modernización y de la expansión de la traza fue el trazado de bulevares y sobre todo la alineación de las calles. La circulación no solo era considerada necesaria para el traslado de personas y vehículos, tanto las carretas como las nuevas tecnologías movidas por rieles, ferrocarriles y luego por los tranvías. También era considerado un proyecto para enfrentar las patologías urbanas relacionadas con la insalubridad. De otra parte, en esta centuria se dio un proceso de desamortización de bienes de las corporaciones que llevó a integrar muchas tierras y propiedades al mercado inmobiliario. Fruto de ese impulso de incorporación de tierras de las antiguas parcialidades y comunidades religiosas, surgió la colonia francesa, la primera urbanización de habitación en las afueras de la vieja traza. Este mapa es un mapa muy particular, que es un mapa hecho que se halla en París y que muestra la Ciudad de México. Nos vamos a acercar un poco a la zona de interés, a esta zona de interés, y ahí ya se ven cómo aparecen. Ahora el doctor Lira comentaba antes de entrar a esta conferencia cómo van apareciendo estas vías de poniente a oriente que van comunicando a Bucareli con el San Juan de Letrán y con el viejo cuadro de la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece el Paseo Nuevo, no sé si se alcance a ver, pero es la primera avenida paralela a la Alameda que cruza justamente desde Bucareli hasta San Juan de Letrán, hoy eje central. De otra parte, el fraccionamiento de la colonia francesa se construyó en terrenos de los barrios indígenas de la Candelaria Atlampa y San Antonio de los Callejones, que luego habían sido comprados por un alemán dueño de un circo. Desde los primeros años se establecieron fábricas de hilados y tejidos, plomerías y carrocerías que atrajeron a la colonia a obreros y a franceses e ingleses dueños de algunos de estos negocios. Los planos disponibles de la década del 40 y de los 50 y los documentos de archivo permiten apreciar la modificación de la zona y los cambios paulatinos de la traza. Para impulsar la urbanización se trazaron calles que unieron ejes importantes de la ciudad, además del Paseo Nuevo, que es el que estaba señalándoles ahora, hoy artículo 123, que ya hemos señalado hace un rato. La Alameda se unió con la calle Salto del Agua, por donde pasaba el viejo acueducto de Chapultepec, a través de la calle de Revillagigedo, que tenía otros nombres como calle del Bosque o calle Ancha, que resuena mucho en algunos documentos, la calle Ancha, que hoy es una buena parte de ella también, que atraviesa esta calle de Revillagigedo.
Algunas de estas vías sufrieron alineaciones y los propietarios de los predios recibieron indemnizaciones por el uso de fracciones de estos terrenos y por los perjuicios de desplazar muros o fachadas. Lo mismo ocurrió con la apertura de nuevas calles. Hay varios ejemplos sobre este tipo de adecuaciones para consolidar esta traza o para realizar obras importantes en este rumbo de la ciudad a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Para los fines de esta presentación, solo voy a mencionar a tres ejemplos de ello. La construcción del mercado, por supuesto, que me parece que es uno de los hitos importantes para la consolidación de la zona como un lugar muy comercial. La apertura de una calle para comunicar el Jardín Carlos Pacheco con Valderas y las obras públicas en los alrededores de la fábrica del Buen Tono. Vamos con la primera. Desde los tiempos del virrey Revillagigedo se había planeado construir edificios para alojar mercados en los 4 puntos cardinales de la ciudad. En el caso de la construcción del mercado de San Juan o Iturbide al poniente, este proyecto no se realizó en tiempos virreinales y se trató de revivir en 1834 y luego en 1942. Había varias razones para considerar que su construcción era necesaria. En primer lugar, debido al aumento de población en este rumbo. Había una creciente demanda de, cito, verduras, semillas, frutas, etc. Según el censo levantado en 1848 al momento de la invasión norteamericana, en la colonia Nuevo México había 365 casas y en ella había 2.779 viviendas. Según los cálculos que hizo María Gallón, colega de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Era una zona con un evidente aumento de población y las autoridades consideraban que el mercado era imperioso porque los puestos de venta, y cito, se encuentran diseminados por las calles con gran inconveniente de los transeúntes, pérdidas de los vendedores, poca o ninguna utilidad de los fondos municipales y con relación a los principios de una buena policía que no debe permitir estorbo o inmundicias en las calles. Cierro cita. Por conflictos relacionados con el cobro de la renta de la plaza con una persona que había firmado un contrato con las autoridades, la construcción del mercado se retrasó durante 7 años. Finalmente, se comenzó a construir la plaza en 1849 y se contrató al arquitecto francés Enrique Griffon para su construcción con un pago de 44,000 pesos. En mayo de ese año se puso la primera piedra de este edificio que justamente se ve en esta ilustración de Casimiro Castro. Y era un edificio de mampostería que contaba con una serie de pilastras de cantera de piedra chiluca para sostener el techo. Muy poco después de la inauguración, en 1850, surgieron algunos problemas, uno de ellos relacionado con la falta de vías de acceso para conducir el abasto de los canales centrales, en particular de la Viga. Para atender este problema, el gobierno acordó facilitar el canal inmediato, haciéndolo navegable para que por él puedan conducirse otras verduras. En este plano hemos reconstruido el trayecto de este canal. Si lo ven, es el trazo verde que está del sur de la plaza de San Juan, del mercado de San Juan, que aparece ahí con un icono, y que va hacia el oriente, donde se encontraba el Paseo de la Viga y donde venía la gran cantidad de abasto desde el sur del Valle de México. La obra de la adecuación del canal fue realizada durante el primer semestre de 1852 y tuvo un costo de 5,600 pesos y en su momento fue considerada como una de las obras más relevantes relacionadas con la canalización en esta época de mediados del siglo XIX. Además, según
la recordada María Dolores Morales, fue necesario construir la calle de Chiquibugueteras a partir de un angosto callejón del mismo nombre y ensanchar el callejón de San Antonio. Este canal, como lo hemos estudiado ampliamente en otro trabajo, tuvo que ser reconstruido a finales de la década de 1870. En la siguiente década, es decir, en la década de los 80, el edificio también fue reconstruido, pero siguió siendo insuficiente para albergar a todos los vendedores y aumentó, como había ocurrido antes, el hacinamiento en las calles. Si bien hay muchos casos, vamos con el segundo caso, de construcción de nuevas calles, nos interesa hacer referencia ahora a la consolidación como espacio público de otro de los puntos importantes de la zona, la plazuela de Candelarita Atlampa, que en noviembre de 1898 pasó a llamarse Jardín Carlos Pacheco, a solicitud del Instituto Médico Nacional, que tenía sus sede a espaldas de las construcciones que limitaban el poniente de dicho espacio, es decir, acá sobre Valderas, ahí donde está ahora el Archivo del Agua, está hacia allá. Donde estaba el Archivo del Agua, o está, creo que todavía. Este documento que estoy proyectando justamente es la solicitud que hacen los doctores de este instituto para pedir a nombre de todo el personal que deseaba honrar la memoria del señor general don Carlos Pacheco, quien siendo secretario de Fomento durante el Porfiriato, tuvo la feliz idea de fundar este instituto, dice este documento, para el estudio de la flora nacional y sus aplicaciones. Cierro la cita. La plazuela y la casa ubicada en ella, como sucedía con otros espacios abiertos de la ciudad, había sido vendida por el administrador de la parcialidad de San Juan al general Martín Carrera en 1852 a través de un censo emfitéutico para que él tuviera dominio sobre ella. A partir de esa transacción, la plazuela pasó por varias manos entre 1843 y 1865, cuando fue adquirida por el señor José Martel. Esta transacción, como otras de este tipo, generaron muchos problemas entre el gobierno de la ciudad y quienes adquirieron estos derechos en las siguientes décadas y hasta la década de 1890, cuando los herederos de varias familias seguían reclamando derechos sobre estos terrenos de lo que hoy es el Jardín Carlos Pacheco. Unos meses después del cambio de nombre, la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento promovió en mayo de 1899 la apertura de una nueva calle que uniera la antigua plazuela con la avenida Valderas. Para ello entraron en comunicación, y acá tenemos un plano que no sé si se ve muy bien, pero ahí aparece en la parte izquierda el predio que se tenía que negociar, que era de propiedad de Carlos Tamorrell, que estaba ubicado en la casa número 2 de la plazuela de la Candelarita, y para poder hacer la alineación de esta calle que tuviera salida con Valderas. Las negociaciones no fueron fáciles en este caso, incluso se mencionó la necesidad de las autoridades de ejercer la posibilidad de expropiar la porción requerida por causas de utilidad pública, que era una de las formas como se lograba obtener terrenos para este tipo de alineaciones de calles. Finalmente se llegó a un acuerdo con el propietario para adquirir ese trapecio que ahí se ve en ese plano, espero que lo puedan observar, con una superficie de 910.8 metros cuadrados, en donde se construyó el primer callejón de San Antonio, hoy calle Ernesto Pujibet. El tercer ejemplo que vamos a mostrar sobre estas obras de urbanización corresponde a los alineamientos de calles y obras impulsadas justamente por Ernesto Pujibet
en los alrededores de la fábrica de tabaco de propiedad de la sociedad El Buen Tono S.A. Ahí está el edificio del Buen Tono, el edificio que tenía la fábrica enfrente del mercado de San Juan. Cabe mencionar que este empresario de origen francés había fundado la cigarrera en 1884, pero en 1890 él y su esposa Guadalupe Portilla compraron los terrenos que pertenecían al convento de monjas de San Juan de la Penitencia y allí construyeron la fábrica en la plaza de San Juan 218, ubicada en las calles, entre las calles de San Antonio y Chiquihuiteras, hoy Pujibet y Buen Tono. La sociedad impulsó varias obras en los alrededores de la zona contigua al mercado de San Juan, entre ellas dos que llaman la atención. En junio de 1913 promovieron la construcción de unos anexos en el costado sur y oriente del mercado para dar cabida, del mercado de San Juan, por supuesto, para dar cabida en ellos a los expendedores de productos alimenticios que estaban en las calles. El comisario de la sexta demarcación consideró conveniente este proyecto de alineación y además de construcción de estos anexos, y señaló que si bien se van a estrechar algunas calles como la calle de San Antonio y la de Aranda, afeadas, dice el comisario, notablemente por las barracas que allí se han establecido, además, creo, dice él, se facilitará el tráfico, pues en la actualidad los vendedores lo estorban por completo y no será así designándoles un lugar en el interior. Con esta obra, por supuesto, se beneficiaba el tránsito no solamente de las personas que iban por allí, sino también de quienes acudían a las instalaciones de la fábrica de Pujibet. La otra obra que vamos a señalar y que fue impulsada por el Buen Tono también en 1914 fue un puente elevado para unir las construcciones de dos manzanas, en donde estaba en una de ellas la fábrica y enfrente las bodegas de la misma. Pujibet sustentaba esta solicitud. Acá están los planos, los que se ven en pantalla son los planos que se adjuntaban a esta solicitud, señalando que la obra iba a dejar de entorpecer el tráfico con el paso del tabaco de una construcción a la otra y que se iba a reconocer el derecho de propiedad de las autoridades sobre este viaducto. Aunque no tenemos noticias sobre su construcción, la obra fue autorizada unos días después por la Dirección General de Obras Públicas del Distrito Federal. Estos planos nos muestran las características de esta obra impulsada por el empresario. No sabemos qué pasó, incluso también Pujibet muere muy poco después de presentar esta propuesta. Estos tres ejemplos nos dan una idea del tipo de obras públicas impulsadas en la zona que fueron cambiando el aspecto de la misma y que muestran además el peso que tuvieron ciertos sujetos en la consolidación de núcleos de interés comercial y social de este rumbo. En primer lugar, el mercado, que fue el centro de una actividad comercial creciente. En segundo lugar, las asociaciones de vecinos y de profesionales, en este caso los médicos, que impulsaron la consolidación de la antigua plazuela de la Candelarita. Y en tercer lugar, los empresarios y los inmigrantes que impulsaron también cambios en el entorno. Sobre algunos de estos asuntos vamos a seguir hablando en los siguientes apartados de esta ponencia. Pero vale señalar que, antes de pasar al siguiente apartado, que esta zona no solamente estaba habitada por empresarios, sino que había muchos artesanos, vendedores en las calles y otros trabajadores que convivían en los espacios públicos con estas élites, sectores medios, comerciales que hemos mencionado en el apartado anterior. El siguiente apartado de esta ponencia se titula Los habitantes del rumbo y sus actividades.
Ahí tenemos una foto de unos vendedores en la calle, en el Callejón del Sapo, que es un callejón que está, todavía se puede pasar por enfrente, que está sobre la calle de Dolores, ahí se ve todavía este callejón. En su trabajo de sistematización de la información del censo de 1848, que ya mencionamos, María Gallón también sistematizó información valiosa para conocer quiénes habitaban la ciudad y en particular quiénes habitaban, nos interesa a nosotros, la colonia Nuevo México. En esta tabla nos permite ver que una cuarta parte de las casas eran unifamiliares, mientras que el 30% de ellas eran alquiladas a más de 10 familias, es decir, un buen número de ellas. Una de estas casas, de estas últimas, tenía 75 viviendas en su interior. Su propietario era Javier Pacheco y estaba ubicada en la calle Ancha, número 17. Tenía, según Gallón, una vivienda, 36 cuartos, 24 jacales y 14 accesorias. La vivienda, dice María Gallón, la ocupaba el cobrador de las rentas. En los cuartos habitaban las familias de tejedores, sirvientes, albañiles, carpinteros, tortilleras, zapateros, carboneros, un sastre, una lavandera, un herrero, una costurera, un carnicero, un jornalero y un carretero. En los jacales predominaban los carboneros y en la mayor parte de las accesorias no había negocios, pero en otras vivían 2 comerciantes. Es solamente un ejemplo para mostrar que no solamente eran casas unifamiliares, sino que este es un ejemplo extremo de esta casa con 75 viviendas en su interior, pero había al menos un 30% de casas con más de 10 familias en su interior. En la siguiente tabla hemos reconstruido la situación física y el número de habitantes de las 11 casas de la calle de las Mil Maravillas, hoy Manuel Márquez Sterling. A partir de otro ejemplo de una calle ubicada a una cuadra del sur de la entonces Plaza de la Candelarita, también podemos observar la existencia de una importante población que rentaba. La presencia de criados, si ustedes se dan cuenta, son 11 casas. Está el valor estimado de estas casas, el producto que se recibía por el arrendamiento y el número de arrendatarios que vivían en cada una de estas casas. A partir de este otro ejemplo de esta cuadra podemos ver también incluso la presencia de criados en algunas de estas casas, lo cual nos da una idea de que seguramente estaba ocupada por personas con capacidad para pagar estos servicios. Por otro lado, también encontramos en esta zona a varios propietarios solicitando la provisión de aguas para casas particulares, una cuestión que la podían hacer solamente algunas personas, no todos tenían ese privilegio. Por ejemplo, este es el caso en este documento de un inmigrante francés que en 1861, Louis Pinet, solicitaba el arrendamiento de 2,5 pajas de agua gorda para su casa ubicada en el número 11,5 de la calle de Nuevo México, justamente en la colonia francesa. La ordenanza respectiva señalaba en este caso, como en otros similares, que el interesado debía pagar 25 pesos anuales adelantados a la tesorería y que la construcción de la cañería y la fuente sería a cuenta del propietario. Además, el documento señalaba que cuidará el propietario que no se vierta el remanente a la calle y no podrá disponer de él para otra finca, aun cuando sea de su propiedad, por resultar en perjuicio de esta municipalidad, según el documento.
Las concesiones de mercedes de agua son usuales para estas viviendas o para algunas de estas viviendas, mientras que para otras que estaban habitadas por otros tipos de poblaciones tenían que acudir a las fuentes públicas para la provisión del preciado líquido. Con las fuentes disponibles, incluso es difícil observar zonas claramente habitadas por un sector social específico. Estas fuentes lo que nos muestran es una mezcla en esta zona de diferentes habitaciones, casas de habitación, en donde estaban personas de diferentes sectores sociales. Por supuesto, había casas unifamiliares, como lo hemos mostrado, con ciertas comodidades, pero había otras con una renta importante de cuartos, jacales y accesorias para sectores trabajadores o para el comercio que era importante en esta zona. Aparte de estos datos que nos dan una idea de la población de esta zona, otro rasgo de diversidad social también está en los negocios establecidos en las accesorias de las casas, en las calles y en otros espacios públicos. A la par de la consolidación del mercado en la segunda mitad del siglo XIX, el rumbo de San Juan consolidó su vocación comercial con otros lugares de comercios diversos que iban desde lecherías, molinos de nixtamal, carnicerías, boticas, fábricas de bizcochos, tendajones, casas de empeño o casillas de tlaquichería, entre otros negocios. Pero también aparecen, como se ve en este cuadro, algunas industrias y talleres, además de la mencionada del Buen Tono. Los ramos, como se puede ver, son bastante diversos y dejan ver cómo se fueron estableciendo en lugares con diferentes emprendimientos, como los que se ven en la tabla. Ahí aparece como la fábrica de Chinguirito, justamente acá en la Plaza de la Candelarita, lavado de ropa, algún lavado de ropa en vapor, fosforería, un local de baño de caballos, que es muy particular porque necesitaba agua suficiente para esta ocupación, una fábrica de dulces que utilizaba una máquina de vapor, talleres de pintura y decoraciones movidos por electricidad muy temprano, en 1902, fábricas de aguas gaseosas, molinos para fábrica de aceites y, entre otras, un taller de compostura de automóviles ubicado en la calle Humboldt, es decir, Valderas, en la cuarta de Humboldt y la sexta de Nuevo México. Además de estas industrias que se pueden observar, también en los documentos es posible advertir que era una zona semi-urbanizada todavía en la segunda mitad del siglo XIX, que tenía zonas más habitadas y otras donde todavía había animales que en algunos casos causaban daños en las calles. En 1849, por ejemplo, un grupo de vecinos de la calle de Nuevo México señalaban al ayuntamiento que la calle estaba destruida por los animales, en especial en los cruces de las calles Ancha, Guadalupe y del Sapo. También se encuentran varias solicitudes para ejercer o para hacer ordeña de vacas. Entre ellas hay una que llama la atención, porque la Comisión de Policía reporta en 1892 que en una rinconada justamente de la plazuela de la Candelarita, aquí enfrente de este edificio, el señor Francisco Lascuraín tenía una ordeña de 17 vacas con un permiso concedido para tal fin. Pero como esta plaza se había convertido en jardín, la comisión pedía que se revocara la licencia. El afectado aceptó y pidió que le permitieran seguir la actividad en una pequeña plazuela ubicada a una cuadra en la calle de Pescaditos. 3 años después, en 1895, Lascuraín pidió trasladarse más hacia el oriente, a la calle Cerrada de San Antonio, porque en la anterior estaban construyendo una casa.
Es un ejemplo solamente para ver que todavía estamos hablando años finales del siglo XIX y había lotes y plazas, lugares en donde había animales y había, por ejemplo, esta actividad de ordeña de vacas. De otra parte, también había pequeños talleres artesanales, zapaterías, sastrerías, panaderías, compostura de paraguas, carpinteros, entre otras. En general, estas fuentes son una muestra de esta diversidad de población que se sumaba a la venta a quienes vendían en las calles de los alrededores del mercado y en las calles principales, en donde se extendieron a finales de siglo los rieles del ferrocarril y de tranvía en esta zona, por supuesto. Aquí en este plano, que es un plano de 1917, las líneas rojas que se pueden observar en algunas de las calles corresponden justamente a calles por donde iban los rieles. Si ven, ya para esta época tenemos calles totalmente alineadas y además con la amplitud suficiente para que se diera esta posibilidad de este tipo de transporte. En la siguiente ilustración también vemos, es de una calle en particular, también es de un documento del Archivo de la Ciudad de México, en donde aparece estos permisos que se requerían, incluso alineamientos para incluir los rieles de tranvías eléctricos. Esto es, si no me equivoco, en los primeros años del siglo XX. La diversidad entre lo antiguo y lo moderno, entre lo tradicional y la novedad, eran las características de esta zona en crecimiento durante estos años de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Vamos con el tercer y último apartado de esta presentación, las sociabilidades. Pulquerías, cafés, restaurantes, cantinas o casinos eran sitios de reunión habitual en el rumbo de San Juan. Quizás más que en otros, la ubicación de estos lugares de sociabilidad puede ser un indicio de cierta segregación social interna dentro del rumbo, aunque podría haber una convivencia entre algunas de ellas. Hay calles donde se asentaban algunos de los lugares con una concurrencia más popular. En el caso de las pulquerías, por ejemplo, las vemos más ubicadas en la zona sur, en las calles de Delicias, Bosque, Encantados y Ancha, junto a algunas viviendas dedicadas a industrias que hemos señalado, algunas de esas industrias que hemos señalado. En estas calles también encontramos concentradas algunas cantinas con permiso para abrir hasta las 11 o 12 de la noche y lugares con juegos permitidos. Esto es importante anotar que en el primer cuadro de la ciudad no se permitía estar hasta esas horas y esta era una zona en donde era permitido ese tipo de horario nocturno y por lo tanto también aparecen, al parecer, más cantinas y lugares de juegos hacia finales del siglo XIX, justamente por esta razón. La ubicación por fuera del primer cuadro era una ventaja para conseguir estos permisos, para tener abierto hasta más tarde o tener la posibilidad de tener juegos o incluso música, que era otra actividad que no se permitía en el primer cuadro. Como lo hemos señalado en otro artículo, las licencias dedicadas a estas actividades estaban muy vigiladas por los gendarmes e inspectores y eran motivo de controversia por el levantamiento de infracciones por incumplimiento del horario. Voy a mencionar un caso solamente para ilustrar este tipo de situaciones. En la pulquería La Zamacueca, situada en las esquinas de las calles Delicia y Aranda, el domingo 12 de agosto de 1912, el gendarme primero, Guillermo Roset, señaló que levantó una infracción por encontrar el local abierto a las 3:20 de la tarde,
cuando estaba autorizada solamente hasta las 3 de la tarde los días domingos. El encargado de la misma, Andrés Ramos, en este documento que estoy proyectando, en su descargo llevó a 2 testigos, los señores Primo Bir y Mier y Federico Lefranc. El primero residía en el Hotel del Comercio y dijo que cuando llegó el gendarme, él vio que en el reloj del hijo del propietario eran las 3:05 de la tarde. Y en el reloj de Ramos, es decir, el propietario, eran las 3:07 de la tarde. Por su parte, Federico Lefranc, con domicilio también en una calle cercana, en la calle de Aranda, número 71, señaló que a la llegada del gendarme eran las 3:08 de la tarde. Como ven, este caso es una evidencia de este tipo de problemas en donde se observa las diferencias en la sincronización de los relojes en un momento en que no había satélites para tenerlos todos al mismo tiempo y el control sobre el cumplimiento de los horarios establecidos en la licencia respectiva y también, de otra parte, permite ver quiénes pueden ser los clientes de estos negocios. En este caso, por los lugares de habitación de estos 2 personajes, los testigos, y sus apellidos, se puede suponer que son personas diferentes de los habitantes más populares a quienes se les asociaba más con la permanencia en las pulquerías. Otro de los permisos más relevantes que encontré en esta revisión tiene que ver con la venta de vinos y licores en restaurantes ubicados sobre todo en la zona norte del rumbo. Así ocurrió con el pequeño local ubicado en las calles de Nuevo México y Ancha, de propiedad de Bordes y Coca, quien pidió que su horario se extienda hasta las 12 de la noche. En esta zona también había cantinas con permiso para estar hasta más tarde de lo señalado en el primer cuadro. Uno de los cambios visibles durante el periodo de estudio es la existencia de normas cada vez más específicas, así como de reglamentos e instrumentos de sistematización que dejan ver la presencia de una burocracia cada vez más especializada en hacer cumplir los reglamentos y en mejorar el cobro de las contribuciones. Los instrumentos, y acá vamos a mostrar uno de ellos, y los formularios, por ejemplo, para recaudar información y dar seguimiento a los puntos considerados en el reglamento de pulquerías que aparecen en este formulario que tenemos allí. El cuestionario lo tenían que llevar los funcionarios a comienzos del siglo XX, dice en este formulario, para rendir informes sobre la apertura de pulquerías. Contenía medidas de la distancia del mostrador a la fachada, de la presencia de cuántos asientos había, el número de piezas del local, la comunicación que no debe haber con otros departamentos de la casa, la situación del mingitorio y su comunicación con el albañal, así como la cercanía menor de 60 metros con otra pulquería, entre otros. Incluso los funcionarios debían levantar un plano para mostrar la ubicación del local referido en la solicitud. Aquí en este documento pues se ve justamente uno de estos formularios y se ve cómo se llenan estas solicitudes. Otros inmigrantes que yo había mencionado al comienzo y que tal vez vale la pena señalar, no sé, creo que se me fue, sí, acá está justamente el plano que levanta uno de estos funcionarios mostrando la ubicación, a cuántos metros están ubicadas las otras pulquerías cercanas al lugar donde se está queriendo ubicar esta pulquería que les estaba mencionando. Pero volvamos a esta otra imagen. Otros inmigrantes con presencia en este rumbo eran los chinos, sobre todo en las 2 primeras décadas del siglo XX. Entre las calles de López, Buentono y Dolores había presencias,
presencia de castillos de propiedad de personas con esta nacionalidad. Si bien se señala que el barrio chino surgió en la década de finales de los 30 y de 1940, cuando varios inmigrantes comienzan a establecer restaurantes establecidos de comida oriental, la documentación deja ver que desde las primeras décadas de 1900 había casinos chinos en la zona. Hay registros entre 1908 y 1910 de varias licencias para casinos chinos con juegos de dominó, damas o incluso un juego muy particular que es llamado Panguín Transnacional Chino. Y en particular estaban ubicados como en los números 4, 8, 15 y 27 de la calle de Dolores, así como en el callejón de Cuajomulco y en la calle López, en terrenos donde hoy está ubicado ese callejón, Cuajomulco, donde está ubicado el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En solo uno de los casos, de todos estos casos que al menos encontré, se solicita cobrar apuestas en el interior de $1. Dentro de las solicitudes hay una más detallada que tiene rastros de la formación de un club más formalizado. El 20 de enero de 1913, Ramón Chon Ku Chin, con esta nacionalidad y con domicilio en la segunda calle del Buen Tono, número 24, solicitaba una licencia de la siguiente manera, y cito, que habiéndose constituido en esta ciudad una agrupación, como se verá en las bases y reglamento que acompaña, deseo establecer un casino de juegos sin apuestas que por ley sean permitidos, como son dominó, ajedrez y damas, en la misma calle y número de su domicilio. El expediente contiene una lista de los 14 socios, todos con nombres chinos, además de los integrantes de la mesa directiva, que son quienes aparecen en la lámina, al parecer todos miembros de la misma familia y que, como lo pueden ver ustedes, todos son de apellido Chin. Por estos mismos años también aparecen registros de billares sin apuestas en la calle Ancha, esto ya no de chinos, sino de propietarios mexicanos, y cantinas con permisos para apuestas de dominó en la calle Ancha y Arcos de Belén. Estos espacios de sociabilidad que hemos mencionado solamente algunos de ellos que hemos para esta charla, no solamente dejan ver prácticas de segregación social en la zona, sino también los cambios en el tiempo. De las pulquerías, fondas y cantinas del siglo XIX, se pasó a comienzos del siglo XX a otros establecimientos como restaurantes con venta de vino o de cerveza, casinos, billares y establecimientos con permiso o sin permiso y con permiso para apuestas y que no se podían apostar. Estos negocios se concentraron sobre todo en las calles de Dolores y López, al sur también del rumbo del San Juan. Y voy terminando ya. Consideraciones finales para terminar. Durante el siglo XIX, como hemos apreciado en esta ponencia, se fue urbanizando esta zona ubicada al poniente del primer cuadro de la ciudad. Sin duda, su vocación comercial, heredada del antiguo mercado al viento de la parcialidad de San Juan, se diversificó sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos de la siguiente centuria. En un trabajo anterior había señalado a esta zona como uno de los rumbos comerciales con mayor dinamismo y como una de las primeras expresiones de la descentralización de los mercados. Nos referimos no solo a la presencia del mercado de Iturbide o San Juan o del aumento de puestos de venta en las calles en los alrededores que recordaban además los antiguos puestos al viento, sino también la aparición de otro tipo de industrias y no solamente la fábrica del Buen Tono, que es la que más resuena al mencionar la zona. La regularización de la traza fue necesaria para activar tanto la urbanización de la colonia francesa o Nuevo México
como para impulsar la presencia comercial e incluso para la instalación de los rieles de las líneas del tranvía posteriormente. Este proceso de urbanización se dio en un terreno en donde ya había presencia de edificios públicos, como lo hemos señalado, sobre todo en la parte norte y al poniente, el Hospicio de Pobres, el hospital, bueno, en la parte oriente el Hospital San Juan de Letrán, el Hospital Real, que también estaba ahí, la Cárcel de la Acordada, que estaba al poniente sobre la hoy Avenida Juárez, la fábrica de puros y cigarrillos en Valderas. Y además donde había plazas con una historia como las, por supuesto, la de San Juan de la Penitencia y la de la Candelarita, que ya tenían una historia anterior y que pertenecían además a parcialidades de indios, que seguramente sobre eso después tendremos mayor información en este ciclo de conferencias. Estos hitos urbanos fueron puntos importantes para el trazado y la alineación de calles que permitieron comunicar a esta zona con el primer cuadro y también con la Alameda y con el sur de la ciudad. Se fue constituyendo al paso de los años un rumbo con una población diversa, desde inmigrantes y élites y sectores medios comerciales hasta trabajadores y artesanos que rentaban casas con múltiples tipos de habitación. La información de archivo y los planos nos han permitido observar incluso regularidades en cuanto a una segregación social en esta misma zona. Vemos concentrada la población francesa en los alrededores de la calle Nuevo México, a los inmigrantes chinos en la calle de Dolores y López, y a los sectores populares y sus lugares de sociabilidad en la zona sur, en las calles de Delicia, Ancha o Pescaditos. Adentrarse en una zona específica como esta y poder dar un mayor seguimiento a su vida económica, social, cultural, es una oportunidad para entender los procesos de urbanización de la ciudad, de descentralización de la actividad económica y de aparición de nuevas formas de sociabilidad. El tiempo más o menos largo o de mediano plazo observado también nos permite observar la presencia de nuevos sectores sociales, la aparición de la tecnología en los emprendimientos industriales, así como en las nuevas líneas de transporte eléctrico en ferrocarriles y tranvías. Para finalizar, quisiera proyectar esta fotografía de la decena trágica, donde es posible observar varias de las calles, y en esta y otras fotografías que están disponibles sobre este acontecimiento, pues que fue muy registrado por los fotógrafos en este momento, se ven calles llenas de militares en este rumbo. Detrás de los soldados y las armas, el escenario es un rumbo residencial con una importante actividad comercial. Sin duda, es una zona con un rico patrimonio arquitectónico e histórico y cultural, por supuesto, en sus plazas, comercios y jardines. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Y invitamos al público en Facebook y también aquí en el foro de la Academia a preparar sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario para el doctor, por favor, alcen la mano para hacerles llegar el micrófono. Sí, pues muchas gracias, doctor Barbosa, por esta aprendida, sí se oye, ¿verdad? Esta magnífica conferencia, porque realmente sí nos adelanta en el tiempo de lo que va a venir después en la próxima, pero a la historia hay que ir de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, el orden de los factores ilustra el producto. Una pregunta, los barrios indígenas que había alrededor de la traza española, y todos tenían su templo, eran construcciones, eran una sociabilidad muy devocional. La Candelaria,
que estaba precisamente en este espacio que ocupa la Academia, la Candelaria Atlampa, se llamó Plaza de la Candelarita, por eso fue una capilla que tuvo torre, tuvo autorización para la celebración de sacramentos, etcétera. Pero hay un momento de quiebre muy evidente. Por ejemplo, en la Plaza de San Juan se construye el templo de Santa María de Guadalupe del Buen Tono. Es una obra financiada por Pujibet y la construye nada menos y nada más que un ingeniero muy famoso, Miguel Ángel de Quevedo, que es un gran promotor de un orden ecológico y, de la Ciudad de México, es de los viveros de Coyoacán, etcétera. Esa sustitución implica un proceso de secularización, por una parte, pérdida, el impacto de la reforma. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta, pero sobre la construcción de una devoción que no tiene objeción posible, que es Santa María de Guadalupe, la patrona de México, que sustituye pues a la antigua devoción. Está San Juan de la Penitencia, está San José de los Naturales, que todavía está enfrente de una. Entonces, ese proceso de secularización quizá implica una de las transformaciones políticas y sociales más importantes de los espacios en la Ciudad de México y en otros ámbitos de la República Mexicana. ¿Contesto? ¿Respondo de una vez? Sí. Sí, en efecto, bueno, yo me concentro sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pero es evidente, pues sí hay una serie de capillas. Si uno ve estos primeros planos, me voy a devolver en la presentación, a los primeros planos está esa presencia, el plano de 1811, se ven estas iglesias y estas capillas, perdón, no, es que me tengo que devolver hasta el comienzo de la presentación casi, a este plano. Desafortunadamente, bueno, por la cercanía no lo podemos ver con tanta claridad, pero sí, a ver si en otro que tenía más adelante se puede observar, acá se puede observar, creo que las cruces de las iglesias y de las capillas. Si bien hay un proceso de secularización, muchas de esas capillas se conservan después del proceso de desamortización. Algunas todavía están presentes durante la segunda mitad del siglo XIX y pues es un asunto que vale la pena incluso agregarlo a esta ponencia, el asunto de estas sociabilidades más de tipo religioso, ¿no? De tipo religioso que están ahí, que algunas de ellas son nuevas, como la que estaba mencionando el doctor Lira, pero que también permanecen otras, ¿no? Bueno, esta capilla de la Candelaria no está, pero en otros lugares sí se conservan todavía a lo largo del siglo. Y si uno hace el zoom a estos planos, puede observar todavía que están esas capillas presentes. Entonces, tal vez sí es una buena observación para agregar a esta presentación estas sociabilidades religiosas y cómo, a pesar, por supuesto, de este proceso de secularización de la segunda mitad del siglo XIX, todavía hay una presencia, bueno, y de la aparición de cantinas, de todos estos juegos permitidos en una zona que no tenía estas restricciones del primer cuadro, en donde era más fácil poder tener estas sociabilidades, sino que también permanecen todavía estos lugares religiosos que tenían de alguna manera alguna presencia en la población. Entonces sí es una muy buena anotación, doctor Lira, y que la podemos sumar justamente a alguna nota de la presentación para señalar que a pesar de los procesos de secularización, ahí se conservan, o en la zona se conservan buena parte de estas capillas de los antiguos pueblos de indios. Gracias.
Quisiera comentar que el barrio de San Juan se dio a la comercialización en tiempos prehispánicos. Le platico. Tengo entendido que cuando los españoles quemaron Tlatelolco, se fusionó Moyotlán con los tlatelolcas, y en ese espacio que tenía el famoso Salto del Agua, que era el riachuelo que venía de Chapultepec a Salto del Agua, por ese beneficio que tenía este pueblo de Moyotlán, se dio la comercialización, empezó la comercialización de ese tiempo, y ha creado un comercio que hasta la fecha persiste. Hablan de la iglesia del Buen Tono, que restauró don Ernesto Pujibet, y yo tengo una foto en donde todavía existe el campanario del convento de las monjas clarisas. Mi nombre es Rafael Acosta, tengo 81 años de edad y tengo viviendo aquí 73 años. Yo viví en la calle de Pescaditos, cuando todavía estaba la calle llena de piedras y las demás calles. Bueno, yo quisiera que la autoridad le diera el respaldo al barrio de San Juan de los Penitentes, San Juan de Letrán, San Juan de etcétera, y al barrio de Moyotla, que nunca ha sido nombrado por ninguna autoridad. Yo tengo mucho amor por mis raíces y por el mercado de San Juan, que lo vi en el tiempo de don Porfirio Díaz, ahí crecí. Yo quisiera que alguna autoridad, como se los comentaba yo en la vez pasada a los doctores, que se hiciera algo. Yo tengo muchas fotografías originales de cómo se fue cambiando el ambiente social, el ambiente familiar, de las casas, de las calles, de las vecindades que existieron en aquel tiempo, en Delicias, en López, en Aranda, en Buen Tono, en Pescaditos, la misma calle de Pescaditos. Entonces sí quisiera que apoyaran la ponencia que yo traigo en este momento. Se los comentaba yo la vez pasada a los doctores, que tengo muchas fotografías muy antiguas y que en un momento dado podía yo donar para que hubiera aquí un acervo fotográfico de este predio, de este barrio de Moyotlán, del barrio de San Juan. Gracias. Muchas gracias, señor Acosta. Sí, los doctores Lira y Massín me han comentado de esta colección de fotografías que justamente será muy interesante. Creo que hay que seguir, aparte de lo que hay en el archivo de la Ciudad de México, que es bastante sobre la zona, estas colecciones particulares son muy valiosas para poder seguir reconstruyendo la historia de esta zona. Sin duda alguna, una zona que tiene una continuidad en su carácter comercial, en su carácter habitacional, como lo mostró también la conferencista de la sesión pasada. Entonces, le agradezco mucho su intervención y sin duda pues se requiere de gente como usted muy interesada en el patrimonio cultural de la zona y orgullosa de vivir por acá. Muchas gracias. Además de felicitarte, Mario, por esta espléndida conferencia, comentar alguna cuestión que tiene que ver, cuestiones que tienen que ver con la anterior conferencia y con la tuya, porque me parece que el concepto de relaciones semántico-espaciales a lo largo del tiempo nos ilustran mucho sobre los usos de suelo, sobre la cuestión de secularización, sobre las tradiciones comerciales que se dan sobre todo aquí, y haciendo un poco el hilván entre una conferencia y otra, me doy cuenta de que en tus planos la parte correspondiente a Vizcaínas, que es una plaza, es decir,
da lugar a un atrio, a un claustro sumamente espacioso, sobre el cual estuvo, según nos explicaba la conferenciante de hace una semana, el antiguo Tianguis de México en San Juan, que tenía unas proporciones, según nos explicó, semejantes a las de la Plaza Mayor de México, que era inmenso. Y enfrente, es decir, alineado sobre el actual eje central, el Tecpan de San Juan Moyotla. Ahora bien, ella misma nos comentaba que en la cartografía y en una de las descripciones alrededor de ese Tianguis de México en San Juan, enorme, había una indicación sobre que había un embarcadero, decía, un embarcadero que daba sobre la cerrada de Tejada, que llevaba el nombre de uno de los oidores y que todavía tiene una plaquita, por cierto, ahí en una de las esquinas cercanas a Vizcaínas, al Colegio de las Vizcaínas, y que por otro lado limitaba con las cercanías ya del convento de Regina Coeli, es decir, del otro lado del eje central o de San Juan de Letrán. Pero ahora nos has mostrado cómo en 1850 o 51, si recuerdo bien, se hace una obra para reconducción del canal de las Trajineras hacia la nueva ubicación del mercado de San Juan, de lo que nos has hablado e ilustrado magníficamente aquí. Y tu plano, ese que muestra el bracito en verde, es probable que ese brazo que se desprende del inferior, ¿verdad?, que viene, me imagino que desde la calle de Corregidora, en fin, se haya hecho exprofeso para comunicar el nuevo emplazamiento del mercado más acá de donde estuvo el tianguis del que nos hablaron la semana pasada, y que quizás se haya clausurado la antigua vía náutica hacia el antiguo emplazamiento comercial. Esa es una cuestión. Y la otra es preguntarte si en la documentación que has visto hay alguna mención sobre el traslado del antiguo mercado de la Plaza Mayor de México a los emplazamientos de los que nos has hablado, correspondientes aproximadamente al año 1840, a la década de 1840 o 49, en fin. Me parece pues que este concepto de relaciones semántico-espaciales a lo largo del tiempo, pues contribuyen mucho a hilvanar estas dos conferencias tan notables de nuestro ciclo. Muchas gracias, doctor Massín. En efecto, pues es muy interesante esta relación con, seguramente debe ser el mismo canal que se utilizó, o sea, no se abrió, por lo que se entiende en la documentación sobre la apertura del canal, se estaba recuperando viejos cauces que había, pero que no eran transitables ya, y que se requerían para traer el abasto a la zona. O sea, sí, lo que nos habla también de la no existencia de vías terrestres y de la necesidad de continuar con esta vía. Esa construcción de ese canal me parece que es sin duda alguna un asunto pues muy importante y que debe tener relación con esas seguramente viejos trazados que existían desde otros tiempos, seguramente los tiempos virreinales. Entonces sí, es un dato y una relación muy interesante. Creo que justamente pues de eso se tratará lo que estamos haciendo, ¿no? de ir enriqueciendo y relacionando las ponencias de quienes estamos presentando el día de hoy, y pues lo que presentó de manera espléndida Bárbara la semana pasada. Entonces sí, habrá que darle seguimiento y fijarse un poco mejor en lo que dice la documentación en relación con el trazado de ese brazo del canal construido en 1851.
En relación con el traslado al mercado central, eso es muy interesante. Bueno, y hace unos días incluso leíamos una muy buena tesis en un jurado donde estuvimos con el doctor Lira, sobre los mercados en el siglo XIX y de Blanca, se me fue el apellido en este momento, Rosas, Blanca Rosas, que ella tiene en el Colegio de México, se acaba de doctorar, tiene una tesis con una gran cantidad de información sobre este asunto de los mercados a finales del XVIII y en buena parte del siglo XIX. Lo que se puede observar, y un poco relacionando con este tema, con lo que yo había trabajado ya, el asunto de la descentralización, como San Juan, como el primer mercado como tal, ya un edificio hecho ex profeso, con estas características. No era que no existieran antes otros mercados diferentes al mercado ubicado o que estuvo ubicado de diferentes maneras en los alrededores de la Plaza Mayor, sino que comienzan a construirse ya edificios ex profeso para tal fin hasta el siglo XIX, ya edificaciones sólidas, no mercados al viento, que los había en varios lugares, u otro tipo de edificaciones un poco más endebles, digámoslo así, sino este tipo de edificaciones, y tal vez San Juan es el primero de ellos. Es como el primer paso que se da para ese proceso de una descentralización que luego yo lo pude observar en otro momento, en otra investigación anterior, se da también para otras zonas, para el norte en la zona en La Lagunilla, en Martínez de la Torre, en La Guerrero, en La Merced, el Abelardo Rodríguez, entre otros mercados que se van construyendo con ese fin de ir descentralizando los mercados de la ciudad. Pero sin duda yo sigo considerando que el mercado de San Juan es un hito para la ciudad en ese sentido. Es la construcción de un mercado y además, yo lo trataba en este otro artículo, en las primeras décadas no fue fácil mover, a pesar de que para nosotros pues lo podemos caminar ahora y nos parece tan cerca, pero en la época, los primeros años no tuvo tanto éxito como se había pensado. Al menos las 2 primeras décadas, las autoridades se mostraban pesimistas de el éxito que pudiera tener el traslado del mercado hacia San Juan. Más o menos en la década del 70 comienza a arrancar, en realidad es cuando se ve una mayor actividad comercial en la zona y este aumento de la población que vende en las calles, en los alrededores del mercado, que es un fenómeno, ahí aparece un poco en la fotografía que yo proyectaba hace un rato, como esta cantidad de vendedores que no solamente ocurría en el caso de San Juan, ocurría en La Merced, en los alrededores de La Merced, de otros mercados también, pero que justamente era uno de los asuntos que más llamaba la atención en las fuentes que se consultan, incluso por eso se subraya estas obras que no solamente es una, son varias, que hace Puig-i-Vet para tratar de desalojar a los vendedores de las calles, sobre todo el entorno cercano a la sede de la fábrica del Buen Tono. Entonces creo que ese es un asunto pues muy importante para la zona y creo que sí va a despegar como una actividad comercial creciente que tenía el sector y que se va a ir consolidando como se ve a finales del siglo XIX y en el siglo XX, pues lo que es ahora también, que es una zona que personalmente me gusta mucho caminar y recorrer como toda esta serie de comercios especializados que todavía existen por acá. Sí. Ahora damos paso a preguntas en Facebook. Sí. Carmen Martínez, ¿en la calle del Buen Tono vivían armenios? Armenios. Fernando González Hernández, muy cerca de esta plaza ¿no se encontraba también un rastro, casi llegando a la cárcel de Belén? Carmen Martínez nuevamente,
Los nativos mexicanos fueron empleados, los refugiados trajeron todo tipo de comercio. Ese es un primer bloque, doctor. Ok. Yo no tengo datos sobre la presencia de armenios, pero puede ser que los hubiera, porque había como buena presencia de extranjeros. Llama la atención, siempre, alguien me preguntaba, cuando comentaba, estaba escribiendo esta ponencia, que por qué los chinos llegaron acá, por qué llegan los chinos acá. Es una buena pregunta que habrá que seguir explorando, pero al menos pues sí aparecen indicios en los archivos sobre presencia de chinos de manera paralela a la buena inmigración que se da en otros lugares de la República Mexicana, hacia el norte, pero también hacia el sur, hacia la zona de Tapachula, el istmo de Tehuantepec, donde desde finales del 19, comienzos del 20, comienza a verse una presencia creciente de chinos. No tengo datos precisos sobre otras nacionalidades, pero bueno, habrá que seguir explorando y seguramente los habrá. Sobre, sí, por supuesto, hacia el sur, yo me concentro en esta presentación, más o menos el área que está delimitada por el Bucareli, San Juan de Letrán, en el poniente y en el oriente, al norte la Alameda, y hacia el sur, ahora se me fue el nombre, Arcos de Belén. Esos son como los 4 límites. Por supuesto, hacia el sur o hacia el oriente, hacia otros lados, había otras zonas con comunicación con otros lugares de las ciudades, lo que puede ocurrir con otros lugares como el Rastro de Belén o con otras zonas que pueden ser también o que tenían algún tipo de comunicación con la zona. Pero yo me estoy concentrando como en esta zona que ya para esta época está muy delimitada por esas grandes calles, esas avenidas, esos ejes, como alguien lo llama, ejes de metropolización de la ciudad, y que, bueno, son evidentes al menos desde finales del siglo XVIII con la construcción de Bucareli, que se va un poco delimitando la zona, que podía ser mucho más amplia, como lo decía el doctor Massina hace un rato, con ese mercado que en otros tiempos estuvo sobre vizcaínas. Y la otra pregunta, sí, pues hay una serie de comerciantes, lo que se puede ver en las fuentes son comerciantes extranjeros, de origen extranjero, pero también muchos comerciantes pues, mexicanos que tenían presencia en la zona y que provenían de diferentes sectores sociales, y pues también por lo que se puede observar, y sobre todo estos emprendimientos que a mí me llamaron mucho la atención, esto que llamo como emprendimientos industriales, que muestran un poco como la introducción de tecnologías para diferentes ámbitos, como puede ser el lavado de ropa o la producción de aceite o entre otras actividades que aparecen rastros en los archivos. Sí. Muchas gracias. Pasamos a un segundo bloque. Fernando González, ¿se tiene conocimiento de cuánto se pagaba por vender el pulque? Carmen Martínez, si puede recomendar algún tipo de, bibliografía para ampliar la información. Maru nos dice, buenas tardes, excelente conferencia. Pregunto si el canal que se abrió de oriente a poniente para el traslado de mercancías al mercado de San Juan circulaba por la actual calle de Chimalpopoca. Y una más, dice, ¿cuál era el contacto entre toda esta diversidad? La discriminación y los prejuicios, ¿en qué grado se presentaban? Si quiere dar respuesta a este bloque, doctor. Espero haber apuntado todo. Bueno, sobre datos del pulque, ahora no los tengo como en la cabeza, sin embargo, es un tema sobre el cual hay una amplia bibliografía que se puede consultar, gente que se ha dedicado a el pulque, al comercio del pulque, a las sociabilidades relacionadas con las pulquerías, a las mismas pulquerías, a los establecimientos, a las reglamentaciones de control de las pulquerías, es decir, que ahí hay como una bibliografía muy amplia al respecto. Hay personas que saben mucho más que
lo que puedo saber yo sobre las pulquerías. En cuanto a bibliografía sobre la zona, pues sí, justamente mencionaba ahora este trabajo de Blanca Rosas, que es un trabajo muy importante para entender como este proceso de los mercados en el siglo XIX. También hay otra bibliografía anterior que ha trabajado sobre los mercados, sobre los establecimientos de los mercados. Creo que también puede ser útil si la persona que me hizo la pregunta me puede escribir directamente. Mi correo electrónico estará por ahí disponible y yo le puedo enviar bibliografía para no detenerme en este momento a hacerlo. El canal de Chimalpopoca, no tengo, si el canal corresponde con la calle de Chimalpopoca. No tengo, eso es otra cuestión que habría que explorarlo. Voy a revisar un poco, incluso colocar los planos para ver si en realidad corresponde. Tal vez corresponde con una parte, pero quizás no con todo, porque por al menos lo que se puede ver o lo que se dice en los documentos, el canal comenzaba en una parte de Arcos de Belén, en la parte sur de Arcos de Belén, y iba teniendo algún tipo de desviación. Entonces, no sé si corresponda exactamente con esta calle, pero bueno, es una buena pregunta para revisar, porque bueno, como ocurre con otros canales, luego surgen encima de ellos calles que no recuerdan mucho ahora, algunas de ellas que por ahí hubo un cauce de agua. En relación con la discriminación y los prejuicios, sí, o sea, lo que de una parte se observa, al menos en la documentación, una creciente, si uno habla como de problemas de discriminación social hacia los indígenas, por ejemplo, hacia los indígenas que todavía seguían vendiendo en las calles. O sea, sí hay manifestaciones que no son bien vistos en la zona, o sea, que eso se puede encontrar en algunas fuentes. En relación con los extranjeros o con ciertas nacionalidades, pues se sabe que hay algunas que tienen mayor recepción que otras son menos bien recibidas. Sobre eso han trabajado ya otras personas que conocen sobre las colonias extranjeras y que han mostrado como las actitudes mencionaría un poco la colonia china, que siempre fue una colonia no muy bien vista y que fue un poco estigmatizada. Hay algunos datos que no incluyen la ponencia, pero que sí los tengo sobre, por ejemplo, vigilancia para el consumo de opio en estos casinos. Y es como aparece incluso esta situación, y al parecer como que es pues es casi una misión que se le da a ciertas personas, a ciertos funcionarios que vigilen si hay o no hay consumo de opio en estos lugares de sociabilidad de los chinos. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones que se pueden dar y que por supuesto que tienen no sé si la pregunta iba por ahí, pero estas diferencias sociales que son muy visibles en una zona que yo al menos percibo como una zona muy diversa socialmente. O sea, es una zona en donde conviven diversos sectores sociales, trabajadores, artesanos, vendedores, élites comerciales, sectores medios comerciales. Así es una zona con una presencia de diversos sectores sociales que tienen un lugar tanto en la actividad económica como, por supuesto, en las sociabilidades. Muchas gracias. Un último bloque. Carlos Gilbert nos dice: excelente documento, doctor Mario Barbosa. Participación suya que me lleva a revisar la transformación arquitectónica, urbanística, económica, cultural y social de lo que hoy asumimos como la Ciudad de México. Dos dudas. ¿Por qué la situación del Jardín Carlos Pacheco es importante para abordar desde consideraciones ligadas a la revisión del patrimonio histórico-cultural? Y la segunda duda,
¿cuáles son las implicaciones sociológicas del proceso de urbanización al que nos permitió su acercamiento? Y una última duda. ¿Los antropólogos han investigado en las profundidades para saber si hay vestigios arqueológicos? Ok, bueno, sobre la primera pregunta, ¿por qué es importante el Jardín Carlos Pacheco? Pues yo, más allá de que porque quede esta casa aquí y demás, es importante porque hay una plazuela que pertenecía a una parcialidad de indios y tiene una larga historia y una presencia importante en el rumbo. O sea, no es solamente no surge el interés a finales del 19 cuando se convierte en un jardín público con un nombre, sino que antes tiene una historia que han mostrado o que mostró, que seguiremos mostrando, digamos que en estas conferencias, sino que es que es una historia de largo plazo y que muestra una permanencia de ciertos lugares y de ciertas sociabilidades también asociadas con esos lugares, ciertas actividades económicas. Entonces a mí sí me parece que es muy importante, además del patrimonio arquitectónico sobre el cual yo no toqué, que rodea el jardín, que si uno se queda mirando como las edificaciones, se hablará sobre la fachada de este edificio en otra de las conferencias, pero hay otras casas y edificios alrededor que vale la pena seguir explorando, al menos también por la documentación que puede consultar. Hay una serie de casas a las cuales se les puede hacer un seguimiento histórico y que tienen pues una importancia por las actividades que hubo, la presencia de escuelas que hubo en otros momentos, sobre lo cual no hablé ni mencioné porque ya me iba a extender demasiado, y por otra cantidad de cuestiones que uno podría mencionar. Pero pues sí, es uno de los lugares que considero centrales, al igual que la Plaza de San Juan, por supuesto que también tiene estos rastros en el largo plazo de otro tipo de actividades. En relación con las consideraciones sociológicas, pues a partir de, por supuesto, acá estamos viendo procesos, en primer lugar, de consolidaciones socioespaciales, de cómo se van constituyendo las ciudades. O sea, yo creo que para hacer cualquier historia social o urbana requiere insertar o incorporar el espacio y incorporar estos cambios espaciales, estos cambios de sentidos, de significados espaciales a cualquier consideración sociológica sobre un lugar determinado. Entonces creo que esta visión o una visión que permita no solamente colocar planos para ilustrar una conferencia, sino tratar de analizar lo que dicen esos planos, ver las diferencias que hay en esos planos, observar las fotografías y demás, creo que da una idea de cómo cambian los espacios, de cómo se van modificando los espacios y de cómo esos espacios hablan también de lo que son las ciudades y de cómo se van constituyendo las ciudades. No tengo información tampoco sobre trabajo de arqueólogos en la zona, no sé si lo habrá. Hay gente que se dedica a la antropología urbana y seguramente habrá algunas personas que hayan hecho. Será una tarea por revisar. También una tarea interesante porque pues, creo que se podría encontrar en los restos, no solamente de los restos tal vez de tiempos prehispánicos, coloniales, sino incluso de las casonas, casas y edificios del siglo XIX se podrían encontrar vestigios importantes para enriquecer las investigaciones futuras que se sigan haciendo sobre esta zona. Bien, muchas gracias. Y si alguien tiene alguna otra duda, por favor levante la mano.
Buenas tardes. Felicidades por su exposición. Tengo una duda de un edificio que está aquí muy cercano. Está sobre Valderas y Ayuntamiento. Es el edificio de la Comisión Nacional de Irrigación. Ya que estamos hablando de esta cuestión de la reconfiguración de la traza de lo que fue el barrio, y hablaron de la merced de aguas y ese tipo de cuestiones, creo que viene a colación mi pregunta. No sé si tenga usted datos de cuándo se erigió ese edificio y si sigue en activo o a qué institución pertenece en estos días. Sí, justamente ahí está ubicado el Instituto Médico Nacional que yo mencionaba, que es los integrantes, que es una institución de investigación médica de gran relevancia, que la gente que hace historia de la medicina, historia de la ciencia ha explorado en algunos trabajos. Bueno, sé que sí, ahí estaba incluso el archivo histórico del agua, estuvo ahí, que es otra, bueno, es una fuente, bueno, tiene una cantidad de información y de fuentes para reconstruir no solamente investigaciones sobre el agua de esta ciudad, sino de todo el país, ¿no? O sea, estas investigaciones, por ejemplo, que ha hecho Luisa Boites o muchas de las personas, Diana Virrichaga, entre otras personas que se han dedicado a estos asuntos del agua, de la historia del agua, se enriquecieron con este archivo y con la organización de este archivo que estaba ahí hasta hace un tiempo, creo que está todavía ahí, según tengo entendido. Entonces sí, es un edificio, no tengo datos precisos que le pueda dar en este momento, pero sí es un edificio con una trayectoria importante, al menos desde el siglo XIX. Seguramente ha tenido modificaciones durante su historia, como ocurre con todos los edificios, no permanecen de la misma manera, pero sí es un hito, creo que urbanístico de esta zona, también de los alrededores de esta zona. Sí, muchas gracias. Bien, pues damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.